Ahora bien, tenemos que también tener claro nosotros que hay aspectos comunes dentro de los equipos de trabajo, independientemente de la forma mediante la cual se asignen las actividades del proyecto a cada uno de los miembros. Uno de esos aspectos que son comunes al desarrollo del proyecto es la visión y los objetivos que se tienen dentro del desarrollo del proyecto. Por ende, entonces, el equipo de trabajo en general y cada uno de esos miembros del equipo de trabajo deberán tener claramente establecidos cuál es la visión del proyecto y cuáles son los objetivos que se esperan desarrollar dentro del proyecto. Pero adicionalmente a eso, cada miembro del equipo de trabajo tendrá que tener claro no solamente el proyecto, sino cada uno de los componentes y las actividades que se esperan tener dentro de los proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos claro en los diferentes dominios de desempeño que tienen los proyectos es que cada uno se va a articular. Entonces, cada actividad que genera valor dentro de un proyecto se va a articular con las otras actividades para generar valor en el componente, y cada uno de los componentes al articularse va a generar valor el valor que se espera dentro del proyecto. Entonces, cada uno de los miembros del equipo tendrá que tener siempre claro por lo menos la visión y el objeto de cada una de las actividades y componentes. No tendrá que tener el conocimiento técnico de ellos, pero sí se tendrá que tener claro qué es lo que se espera de cada uno de ellos. Otro aspecto importante dentro del desarrollo del equipo de trabajo es la responsabilidad que se le asigna a cada miembro y los respectivos roles, de tal suerte que cuando nosotros identifiquemos esos roles y esas responsabilidades de los proyectos, sepamos hasta dónde va la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, y adicionalmente a eso, entender y saber cuáles son los diferentes roles por si en algún momento se requiere que una persona del miembro del equipo de trabajo permita facilitar el entendimiento del proceso. Ya hablábamos ahora de los líderes serviciales, y nosotros tenemos claro que los líderes serviciales buscan que cada uno de los miembros del equipo de trabajo también sea el líder servicial en el momento que yo pueda tener un problema, como lo veíamos ahora, que se busca que el líder evite o ponga un escudo hacia los problemas u obstáculos. Entonces, si yo sé los roles y responsabilidades de todos los miembros del equipo de trabajo, pues esos miembros del equipo de trabajo también podrán facilitar en algún momento en que otro miembro del equipo de trabajo tenga un problema, prestarle la atención necesaria para solucionar el problema o identificar quién puede solucionar el problema. Otro proceso que se debe tener claro como aspecto común al equipo del desarrollo del proyecto es las operaciones del equipo dentro del proyecto. ¿Qué operaciones? Entonces yo podría saber la operación de comunicaciones, la operación de las adquisiciones y cómo esas operaciones van a estar normalmente establecidas en el proyecto. Yo tengo diferentes tipos de operaciones dentro del equipo que lo que me permite a mí es definir cuáles son las directrices y el funcionamiento normal del proceso de trabajo. Entonces, si yo voy por ejemplo, a establecer el proceso de adquisiciones, yo tendría que establecer cómo voy a hacer las adquisiciones dentro del proyecto. Si lo voy a hacer a través de licitaciones públicas, si lo voy a hacer a través de cotizaciones, si yo voy a hacer una adquisición del personal, o si voy a hacer adquisición de servicios, o si voy a hacer adquisición de inmuebles, cómo lo debo hacer, y el equipo en pleno deberá saber por lo menos las condiciones básicas mediante las cuales los diferentes tipos de operación dentro del proyecto se hacen. Si yo voy a establecer los procesos de comunicaciones, tengo que saber quiénes son las personas encargadas de las comunicaciones, cómo se hacen las comunicaciones, o si por ejemplo voy a establecer las operaciones de riesgo, entonces cómo hago yo el levantamiento de los riesgos, cómo identifico los riesgos, cómo valoro los riesgos, en qué momento se hacen esa valoración y esos levantamientos de riesgo y cómo lo voy a hacer.